Gracias por continuar hablando un rato con nosotras de la discapacidad, que es una realidad a la que cualquiera de nosotros se puede enfrentar, o puede ser que nosotros mismos en algún momento de nuestra vida podamos pasar por esta situación, o puede ser también que tengamos a alguien en nuestra comunidad que tenga alguna discapacidad. Así es, Andrea, y hay que desmitificar que la discapacidad es una enfermedad. Tenemos que estar claros que es una consecuencia de diferentes factores. Para profundizar en este tema, Cristabel Alvarado realizó la siguiente entrevista. Gracias, muchachas. Yo me encuentro por acá con nuestro próximo invitado. Él es el doctor Teodoro Tercero, el fisioterapeuta de la UNAM Managua. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Cristabel. Hoy creo que el tema tenemos la discapacidad, no es una enfermedad, y es bueno que todas las personas tengan una buena impresión o manejen los términos y del contexto tanto internacional como de Nicaragua que hoy se está viviendo aquí en nuestro país. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es el término correcto? ¿Persona con discapacidad o persona con capacidades diferentes? Los dos términos realmente para Nicaragua son adecuados. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la Organización Mundial de la Salud, la cual la determina como discapacidad. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, tenemos que agregarle el prefijo persona con discapacidad para respetar los derechos humanos y al momento de mencionar a esta persona, respetar su contexto de integración. En Nicaragua se plantean dos términos, capacidades diferentes y participación restringida. Entonces podemos manejar discapacidad, capacidad diferente y participación restringida, e internacionalmente y nacionalmente es un buen término para poder utilizarlo con las personas con discapacidad. ¿Por qué se dice que la discapacidad no es una enfermedad? La discapacidad es una condición de vida y la enfermedad puede ser adquirida durante el desarrollo, lo cual te provoca cambio a nivel de los sistemas. Entonces, esa condición de vida de la persona con discapacidad va a permitir una limitación en las actividades o una participación restringida, como lo mencionábamos anteriormente. Mientras tanto, la enfermedad puede tener estadio y puede curarse o no, puede ser transmisible o no, mientras que la discapacidad no es transmisible, no perjudica a ninguna persona y por el contrario puede crear mayores capacidades en la persona que la porta para poder integrarse con el medio. ¿Cuáles son los diferentes tipos de discapacidad y a qué factores se deben estos? Existen 5 tipos de discapacidades clasificadas según la Organización Mundial de la Salud, avaladas por la ONU. Discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad sensorial y la discapacidad de los sistemas. Esta básicamente se deben a factores diferentes. Vamos a irnos por dos líneas. Uno es la adquirida y otro es por una condición genética o congénita. Las adquiridas pueden ser desarrolladas por accidentes de tránsito, me provocan una amputación del miembro y yo adopto una condición de una persona con discapacidad. Las congénitas están relacionadas a los síndromes de Down, a los niños con retardo mental. ¿Qué pasa con las familias cuando se enfrentan a esta realidad? Hay 4 etapas que, según los psicólogos, están bien definidas y en la clínica se vive. Primeramente, la etapa de negación. La persona niega haber sufrido ese accidente o haber nacido con esa discapacidad, y tanto la familia como la persona portadora ponen un stop a eso y entonces de repente el proceso no avanza. La otra etapa es la del duelo. Bueno, lo acepto o no lo acepto, pero tampoco lo sigo asimilando. La otra etapa es la de la aceptación, donde yo acepto que tengo una discapacidad y puedo integrarme o ir valorando cómo o a qué personas recurrir para poder integrarme a la comunidad. Y la otra es la de integración. Entonces, en las 4 etapas, tanto para la familia como para la persona con discapacidad, se desarrollan en ese contexto y pueden tener bloqueo o un alto en cada una de las etapas, y hay personas que hasta se quedan en la etapa de negación y nunca aceptaron que tienen una discapacidad y que su familia o que tuvieron un niño con discapacidad y son escondidos en sus casas. ¿Cómo debe ser la preparación tanto familiar como para la persona con discapacidad dentro del hogar? Bueno, primeramente se ha confirmado que la familia
como pilar fundamental para la integración de estas personas, deben de conocer perfectamente cuál es la condición de su familiar, qué patología tiene, cuál es el diagnóstico y cómo clínicamente o desde el punto de vista social se puede integrar a la comunidad. Entonces creo que básicamente esto es de integración. La sociedad tiene también que ser muy perceptiva y receptiva de tener claro estos conceptos. Son personas con unas capacidades diferentes o una participación restringida, pero no nos hacen diferentes una de las otras. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias. Bueno, y ahí tenemos entonces lo que nos dice el médico, ¿verdad? El especialista. Las discapacidades no son una enfermedad. Estas personas cuentan con leyes, cuentan con derechos ciudadanos que deben ser respetados, que debemos de respetarles, y nosotros debemos apoyar y colaborar con la participación activa de las personas con discapacidad para que se puedan integrar de manera social. Volvemos a estudio o al otro lado del set con Katherine y con Andrea. Normalmente los mitos, la discriminación y el estigma es lo que más abundan en estos temas. Lamentablemente, en estos temas tan sensibles, es común que las personas se sientan alejadas de esta realidad o piensan y digan, esto a mí no me va a pasar. Así es, Katherine, la verdad es que lamentablemente en este país, donde existe un alto porcentaje de personas con alguna discapacidad, en algún momento nos sentimos ajenos a esta realidad, no pensamos que la vida da muchas vueltas y que nosotros podemos tener en algún momento de nuestra vida alguna discapacidad, puede ser temporal o puede ser de por vida. Todo en la vida se aprende definitivamente y lo que más caracteriza a las personas con discapacidad es la actitud, la pasión por la vida, las habilidades que desarrollan y las ganas de sobresalir en todo lo que realizan, como la historia que vamos a ver a continuación que mi compañera Cristabel Alvarado nos tiene preparada. La discapacidad es consecuencia de distintos factores, ya sea congénita, por alguna enfermedad o accidente, tal como el caso de doña Alma, a quien en su adolescencia un accidente le cambió la vida. A la edad de 16 años, en 1979, yo perdí mis manos al fabricar una bomba de contacto y por X o Y razón, pues al manipular, a estar haciendo la bomba, me explotó la bomba. Estábamos varios jóvenes haciendo bombas y pues por suerte solo la mía fue la que explotó, ¿verdad? Entonces, debido a eso fue que perdí mis manos. El contexto en el que se encontraba doña Alma debido a la guerra fue muy distinto al de otros casos y por ende la actitud con que enfrentó su nueva realidad. Ese contexto de luchar así por la vida, obviamente que me hizo reaccionar de una manera muy distinta, ¿verdad? Que yo le agradecí en principio que estaba viva, ¿verdad? O sea, eso en principio es lo que... Porque todavía después de haber perdido las manos, pasaron varios meses hasta que triunfó la revolución. Fueron meses en que estuve escondida, en que me tuvieron que atender de forma clandestina, etcétera. Entonces, todo eso era una lucha por la vida. La sobrevivencia manda, se sobrepone a todo, ¿verdad? Sentía la ausencia, pero no sentía yo sentía que estaba viva, pues en principio, ¿verdad? Pero en medio de eso participé en la Cruzada Nacional de la Alfabetización, en varias jornadas que esa época creo que marcaron mi vida, ¿verdad? Y entonces, sí, yo creo que es muy importante que los contextos donde les pasan a uno las situaciones. Si a mí me hubiera pasado eso, ya teniendo hijos y todo eso, para mí me hubiera sido más difícil aceptar mi situación. Pero en esa época, cuando el defender la vida era ya un logro, donde yo tengo una hermana que murió en la guerra de un año mayor que yo, ¿verdad? Entonces, estábamos viviendo en una etapa donde de solo ya vivir era lo que principalmente queríamos, la juventud. Esta admirable mujer nos cuenta de qué manera se adaptó y cómo reaprendió sus capacidades sin sus dos manos. El aceptar de que ya no me iban a crecer las manos, creo que eso es muy importante, ¿verdad? O sea, que uno entienda que esta es la situación, que esa es su realidad, que no la va a cambiar aunque la lamenté. Simplemente esa es mi nueva realidad y en la cual yo me tenía que adaptar y salir adelante. Y así lo miré, pues simplemente no ha habido un momento, creo, en que me haya yo quejado. La única vez que yo sentí una gran ausencia fue cuando yo tuve mi primer hijo,
pero creo que más de la ausencia fue el temor de mamá, al ser primera vez madre, que uno tiene muchos temores, ¿verdad? Entonces pude haber dicho yo, ay, pensaba que ese temor era porque no tenía las manos y cómo le iba a poner el diaper y cómo iba a... Entonces esa incertidumbre era la que me inquietaba, ¿verdad? O sea, todavía no tengo todas mis facultades como deben ser. Me cuesta cocinar, me cuestan hacer muchas cosas finas, la motora fina, todo lo que es fino, obviamente cuesta más, ¿verdad? Pero me he sabido adaptar a eso. Muchas veces pensamos que estamos exentos a situaciones como esta. Sin embargo, la discapacidad es una realidad a la que todas y todos estamos expuestos en cualquier momento. Doña Alma nos deja un mensaje positivo. Cuando no hay forma de cambiar la realidad, hay que aceptar su realidad y salir adelante. Yo creo que eso es lo principal, porque hay personas que le faltan un dedo y no te dan la mano porque le da pena, ¿verdad? O le falta no sé qué cosa. Entonces, eso, el de aceptar su realidad, yo creo que es lo que realmente nos hace salir adelante. No estar uno de que sí tuviera o no tuviera, ¿verdad? Sino que, bueno, esta es la nueva realidad y hay que vivir la vida. Es momento de una pausa comercial. No se muevan, que al regresar continuaremos hablando un rato de las personas con discapacidad.